¿Cómo estás, Raúl Sor? Te saludo. Hola, Fernando. Te saludo de inmediato. Y sé que me pasé un poco en el tiempo, así que te dejo al tiro el análisis internacional para que nos adentremos instantáneamente, porque sé que te robé como 3 o 4 minutos con Jorge Navarrete. Tranquilo, porque voy a hablar de un tema de India. Doloroso, que es lo que está sufriendo India en estos momentos, que le está golpeando el COVID, pero de una manera brutal, con 2.800 muertos diarios en los últimos días, con 35.000 infectados diarios, 350.000 infectados diarios, que es una cantidad enorme. Y así India se está encaminando rápidamente a ser el país más afectado, y pese a ser, como se le ha llamado, el laboratorio del mundo, allí se fabrica una cantidad enorme de medicamentos. India tiene una gran industria farmacéutica. Pese a ello, están pero muy cortos de vacuna. Claro, hay que considerar de que India es un país enorme. Tiene entre 1.300 y 1.350 millones de habitantes. Y por lo tanto, cuando tú dices el 10% ya de la población ha sido vacunada, bueno, estás hablando de cerca de 135 millones de personas que han sido vacunadas. Son proporciones enormes, pero también así operan las muertes y las desgracias, y el país se ha quedado literalmente sin oxígeno. Hoy día un balón de oxígeno, que es lo que requieren los enfermos, que normalmente costaba 40.000 pesos, hoy día en Nueva Delhi se estaba cotizando a $500,000 pesos. Lo que significa que solamente los adinerados, los que tienen una posición confortable económicamente, que los hay, pueden encontrar un balón de oxígeno para sus seres queridos, pero la abrumadora mayoría de los ciudadanos, bueno, están en las calles, están en las puertas de los hospitales, y las cifras que yo di originalmente de muertes y de personas que se han infectado, según varios analistas en India, es solamente la quinta parte. Es decir, las estadísticas no reflejan, oficiales, no reflejan para nada la realidad. La realidad sería 5 veces peor. Es decir, estaríamos hablando de 1,5 millones de infectados diarios. Y claro, en una población de esa magnitud es relativo, no se nota tanto, pero para el conjunto de la población esto ha sido un drama. Y se critica muy seriamente al gobierno de Narendra Modi, porque se dice, el gobierno hindú tenía claro, tuvieron una primera ola que la resistieron bastante bien, y mucha gente se preocupó y surgieron especulaciones. ¿Por qué India resistió tan bien esta pandemia? Bueno, bajaron la guardia y ahora les ha entrado, además con una variación hindú propia de India, les ha entrado el virus con una fuerza enorme y los está afectando de la manera que he descrito. Oye, hay otra variable que no sé si es que la tienes tú en cuenta. Yo no he ido nunca a India, pero he visto varios documentales sobre India y una serie de otras vistazos a través de las noticias internacionales. Y India tiene una de esas poblaciones que se concentran en ciudades de un volumen gigantesco y que funcionan mucho en la calle. Funcionan, son un poco así como tienen una cultura, si tú quieres, citadina de mucho contacto, de mucho. Por lo tanto, no sé cómo han funcionado allá, si es que han funcionado las cuarentenas o los distanciamientos, las obligaciones de quedarse en las casas, como ha pasado en montones de otras partes. Bueno, yo estuve la primera vez que estuve en India, he estado varias veces allá, fue en 1983. Y en aquel entonces había una pandemia. ¿Y cuál era la defensa que ellos tenían? Cerrar el país. Entonces, para conseguir una visa, fui a una reunión internacional, era
pero una cosa tan difícil, tuve que obtener cartas, certificados, ir 5 veces a la embajada india en Londres, con todo tipo de justificativos, certificados médicos. Finalmente me dieron la visa, y cuando le pregunté al funcionario, dice, ¿pero por qué es tan difícil? Mire, estamos con esta pandemia y nuestra protección es impedir que entre la enfermedad. Una vez que entra, es muy difícil para nosotros controlarla. Y lo que estamos viendo ahora es exactamente eso. Mientras tienen algún control y tienen disciplina estatal, pero no tienen disciplina ciudadana. Y eso va a lo que tú señalabas. El nivel de promiscuidad, de densidad que hay en las ciudades hace imposible el distanciamiento social pero en vastísimas regiones. Ni hablar de ciudades como Calcuta, por ejemplo, donde es decir, la densidad es impresionante. La gente vive bajo las alojan bajo las carreteras, en cualquier lugar baldío. Es decir, están uno encima del otro. Por lo tanto, tomar el distanciamiento social es prácticamente imposible. Las condiciones higiénicas dejan mucho que desear y, por lo tanto, una vez que entra la enfermedad, es muy difícil manejarse. Y en el caso de India, todavía tenían la esperanza de que, gracias a la gran industria farmacéutica hindú, iban a poder tener la vacuna a tiempo, pero resultó de que le faltaron insumos, le faltaron materias primas para la fabricación de las vacunas y no tienen vacunas suficientes. Y hoy hay un movimiento de solidaridad internacional de diversos países, por cierto, de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos, para tratar de facilitarle oxígeno, porque una facción de los indios se está asfixiando literalmente. Tú ves las imágenes de los hospitales, 2 personas por cama, es decir, con una enfermedad tan infecciosa como esta, ¿qué posibilidades tiene? Si tú vas al hospital, corres más riesgo yendo al hospital, y mucha gente ni siquiera es recibida en los hospitales y mueren en sus casas, y hay imágenes aéreas de las piras funerarias. En India, entre los hindúes, se acostumbra a incinerar a los muertos, y es una imagen impresionante. Aquí vemos tumbas, pero cuando tú ves esta cantidad enorme de piras funerarias, es realmente trágico y acongoja ver el sufrimiento por el que está pasando el pueblo indio, que en estos momentos está prácticamente indefenso, y mucha de la responsabilidad es del gobierno. Yo creo que los chilenos podemos sacar una lección de lo que pasó allí. Comenzaron a relajar la situación y la gente, la disciplina se soltó, y ahora están viviendo las consecuencias de eso. El gobierno debió haber previsto el peligro que corrían y haber mantenido algunas salvaguardias y no haber abierto las compuertas del relacionamiento, porque incluso, déjame recordarte que cuando India hizo la primera cuarentena, fue una cuarentena brutal. La avisaron de un día para otro, dejaron de funcionar los trenes. Viajar en un tren indio es una experiencia, porque van absolutamente saturados, la gente va colgando a las ventanas, es decir, los trenes van repletos, es difícil de entenderlo si uno no lo ha vivido. Bueno, no habían trenes, la gente los campesinos que vivían en ciudades tuvieron que caminar decenas de kilómetros, cientos de kilómetros para llegar a sus aldeas. Fue muy drástico, pero después lo levantaron y la cosa se fue relajando, y han habido grandes procesiones. En India hay muchas fiestas religiosas y la gente es muy creyente y van en cientos de miles a estos festivales. Bueno, y eso se transforman en centros de contagio enorme. Por lo tanto, el gobierno tiene una responsabilidad muy grande de haber levantado demasiado pronto las restricciones. Y eso es una lección que deberíamos sacar en Chile. Cuidado, o sea, las cosas hay que tomarlas con... Este virus es muy traidor, y como se ha visto en varios países que han tenido una primera ola, segunda ola, algunos que ya están en la tercera. India está en su segunda ola y están lejos de llegar al fondo. Se prevé que esta situación crítica va a durar por lo menos unos 10 días más. Sí,
Desde el punto de vista de la autoridad pública en India, Raúl, ¿ha habido algún tipo de anuncio ahora con este nivel de situación? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los países que son vecinos? Bueno, los países vecinos están sufriendo las mismas condiciones, es decir, es como América Latina, y Pakistán está en condiciones muy precarias que uno de sus vecinos, y India en realidad no tiene tanto problema de vecinos porque tiene la frontera con China en el norte, que son los Himalayas, y ahí tienen un cerco bastante fuerte, es decir, es como la cordillera de los Andes en términos de frontera, y India es un continente y hay zonas de India que no están tan afectadas. Lo más brutal se está viviendo en el norte, pero como hemos visto en otros países es un virus que va rotando de una región a otra y se va infectando. Y con esas cantidades de personas, con una infraestructura sanitaria tan básica como la que tiene India, básica para la cantidad de habitantes, porque, digamos, si tú vas a un hospital, tienen hospitales modernos que no tienen nada que envidiarle a los más desarrollados del mundo, pero son para la élite, es decir, esos hospitales no pueden atender a las masas, a millones y millones de personas que lo están necesitando, y hoy día hay casi una colecta internacional para llevarle oxígeno a India, es decir, los británicos están despachando cargamentos, otros países lo están haciendo, y bueno, es una situación que todavía tiene camino por andar, es decir, y en un sentido muy negativo. Sí, y resulta a estas alturas bien, llamémoslo para ponerlo suave, bien impactante pensar que una cantidad enorme de mandatarios del mundo, incluyendo varios sudamericanos, incluyendo Chile, por cierto, predijeron de alguna manera o pronosticaron de que a estas alturas todo esto ya iba a estar totalmente superado, que iba a ser una cosa que no iba a durar más allá de 6 meses o 5 meses, y tú ves hoy día que las noticias básicamente te dicen de que no solamente vamos a terminar todo el año 2021 probablemente con las mismas cosas, sino que todo el año 2022 quizás también. Sí, bueno, nunca nos vamos a olvidar de esa famosa expresión, esto es una gripeciña, Sí, es decir, una pequeña gripe. Bolsonaro. Bolsonaro, sí. Y claro, y va a pasar a la historia, probablemente el epitafio en su tumba, aquí yace el que nos pronosticó la gripeciña. Y India está empezando a vivir lo que le está ocurriendo, ya que estamos hablando de Bolsonaro, a Brasil. Un aislamiento creciente. Hay un número cada vez más importante de países que está prohibiendo el ingreso de ciudadanos indios provenientes de India, porque temen que traigan la variante india de la enfermedad y porque entre ellos pueden venir personas asintomáticas difíciles de prever, incluso con los certificados. Entonces ya en Europa hay varios países y también en Estados Unidos en que hay restricciones muy serias al ingreso de ciudadanos indios, y eso, por supuesto, afecta de manera directa a un país que además tiene una gran cantidad de sus ciudadanos viviendo en el exterior. Sí. Es decir, decenas de millones de indios que viven fuera de India, y también esa gente queda en una situación muy compleja.